Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. Imagina un silencio que dura 400 años. 4 siglos sin una palabra clara, sin una señal del cielo. Una comunidad entera, aferrada a promesas antiguas, esperando en la oscuridad. Y de repente, después de todo ese tiempo, ese silencio se rompe. Pero no se rompe, y esto es lo increíble. No se rompe con un trueno en el gran templo de Jerusalén, ni con un edicto de un rey. Se rompe con un susurro. Un susurro. Sí, un susurro en una aldea olvidada, dirigido a una joven que, para el resto del mundo, pues no era nadie. Ese momento, ese susurro, lo cambió absolutamente todo. Hoy nos vamos a sumergir justo en ese momento y para guiarnos vamos a apoyarnos en el libro El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, de Patricio Molina Rodríguez. Es un libro que de verdad hace un trabajo increíble. Exacto. La idea es desmenuzar el anuncio del ángel Gabriel a María desde todos los ángulos que propone el libro. El histórico, el cultural, el psicológico y por supuesto el teológico. Queremos entender no solo qué pasó, sino por qué, 2000 años después, sigue siendo uno de los eventos más trascendentales de la historia. Perfecto, pues metámonos de lleno en esto. Y para empezar, el libro insiste mucho en algo. Para entender el mensaje, primero hay que entender el escenario. Y el lugar donde todo ocurre es, francamente, tan sorprendente como el mensaje mismo. Totalmente. Porque no estamos en Roma, ni en Atenas, ni siquiera en Jerusalén, que era el centro del universo para el pueblo judío. Estamos en Nazaret. Y Nazaret, para ser directos, era la definición de un lugar irrelevante, ¿no? En la propia Biblia, años después, un personaje pregunta con desdén, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, eso da una idea de su reputación. Es que no era solo una reputación, era una realidad. Fíjate que las fuentes que analiza el libro son clarísimas. Nazaret no aparece ni una sola vez en todo el Antiguo Testamento. No se menciona en los textos de historiadores como Josefo, ni en los escritos rabínicos. Nada. Cero. Nada. Arqueológicamente se calcula que tendría como mucho 400 o 500 habitantes. O sea, no era una ciudad pequeña, era una aldea, un caserío. Un caserío de casas humildes de piedra y barro, con cisternas para el agua y cuevas que se usaban como almacenes. Era un punto olvidado en el mapa de Galilea, una región que ya de por sí era vista con cierto recelo por la élite de Judea. Me parece una idea potentísima con la que arranca el libro. Lo llama una inversión de la lógica del poder. O sea, en lugar de un anuncio en el templo, con toda la pompa, ocurre en la periferia. Eso ya es un mensaje, en sí mismo. Precisamente. La elección de Nazaret derriba de entrada cualquier expectativa humana. El libro lo resume muy bien. Lo divino no busca los palacios, sino los corazones dispuestos. Y bueno, eso nos lleva directamente a la protagonista. Claro. En este escenario tan improbable, el foco se cierra sobre una persona. Y lo que el libro de Molina Rodríguez resalta es que ella era, en muchos sentidos, tan anónima como su propio pueblo. Hablemos de María. Cuando pensamos en ella, a menudo tenemos una imagen muy solemne, casi irreal. Pero el libro nos la presenta como una adolescente de carne y hueso. Tendría entre 14 y 16 años, que era la edad habitual para el compromiso en esa cultura. Una adolescente inmersa en una vida muy pautada por la fe. Su educación, como se explica en el libro, no era académica, pero era increíblemente sólida en lo espiritual, ¿no? Exacto. Su vida diaria consistía en aprender las labores del lugar, sí, pero también en memorizar las escrituras, orar los salmos. Formaba parte de ese resto fiel de Israel que vivía esperando al Mesías. Su teología era práctica, vivida. Y aquí entra un dato que es absolutamente crucial para entender todo lo que viene después. Su situación personal. Estaba comprometida con un hombre llamado José.
Y es fundamental entender lo que significaba el desposorio judío en el siglo I. O sea, no tiene nada que ver con un noviazgo moderno. Era un contrato legal, formal y vinculante. No era una promesa, era ya un hecho legal. Era un hecho legal. El contrato se firmaba y a partir de ese momento, aunque la pareja no viviera junta durante un año más o menos, ya eran considerados marido y mujer ante la ley. Ah, claro. El libro usa una analogía que me pareció muy útil. Es como firmar las escrituras de una casa. Es legalmente tuya, pero todavía no te has mudado. No puedes simplemente romper el trato y ya está. Exactamente. Romper un desposorio requería un acta de divorcio formal con todas las consecuencias públicas que eso implicaba. Y este detalle es la clave para entender la magnitud del riesgo que María estaba a punto de asumir. Porque en esas circunstancias, un embarazo era una catástrofe. Mente. La lapidación pública era la pena máxima en la ley para el adulterio, y aunque bajo ocupación romana no siempre se aplicara, la amenaza era real. Pero incluso el escenario mínimo que describe el libro era devastador. Ser repudiada por José la dejaba sin protección. Su propia familia podría darle la espalda. En una aldea de 400 personas se convertiría en una paria. Su vida como la conocía habría terminado. Es que es fácil oírlo como parte de una historia, pero si lo piensas fríamente, es una decisión imposible para un adolescente. Todo su mundo estaba en juego. Solo la palabra de un mensajero. Bien, ya tenemos el lugar y ya la protagonista, ambos definidos por su humildad, por el riesgo. Pero falta la tercera pieza, el mensajero. Y según el libro, cómo un judío del siglo I percibía a un ángel. No tiene nada que ver con las postales navideñas, ¿verdad? Para nada. Olvidémonos de figuras etéreas con alas de pluma. En la tradición bíblica, los ángeles eran seres poderosos, imponentes, a veces temibles. Su aparición era un evento que rompía la realidad. La reacción humana casi siempre era de miedo, porque su presencia significaba que el cielo estaba interviniendo directamente en la tierra. Y no era un ángel cualquiera el que se presenta. Era Gabriel. Quienes conocían las Escrituras, como seguramente María, sabrían que Gabriel no aparece para asuntos menores. Ya había aparecido en el libro de Daniel, ¿no es así? Exacto. Su nombre, que significa Dios es mi fortaleza, está asociado a momentos que definen la historia. En Daniel, para explicar visiones sobre el Mesías. Y en el Evangelio de Lucas, que es nuestra fuente principal, aparece solo 2 veces, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y, 6 meses después, a María. Su presencia es un marcador de importancia cósmica. Y aquí llegamos al saludo, que a primera vista parece un hola, pero el libro le dedica varias páginas. La frase «salve muy favorecida» o «llena de gracia» esconde una bomba teológica, ¿cierto? El término griego es la clave. Así es. El término original es kecharitomene. Es un participio perfecto pasivo, lo que gramaticalmente es muy significativo. Es una palabra muy densa, casi imposible de traducir con un solo término. A ver si entiendo el matiz. Llena de gracia podría sonar a que ella ya tenía esa cualidad, y por eso la eligen, como si le dijeran, «Hola, tú que eres tan buena». Pero el término griego, kecharitomene, sugiere que la gracia no es la razón de su elección, sino la consecuencia. Pones el dedo en la llaga. Exactamente. La forma pasiva del verbo indica que ella es la receptora de una acción. No es algo que ella haya generado, sino algo que se ha hecho en ella. No es un reconocimiento de un mérito. Es una acción de Dios que la transforma. La distinción que hace el libro es crucial. No es extraordinaria y por eso la eligen. Se vuelve extraordinaria porque la han elegido. Es una diferencia abismal. Y justo después, Gabriel le dice otra frase que, según el libro, funciona casi como un código secreto bíblico. El Señor está contigo. Es un patrón clarísimo en toda la Escritura. Esa frase, el Señor está contigo, casi nunca es un simple saludo de ánimo. Es una fórmula de comisión divina. Siempre precede a misiones que parecen humanamente imposibles. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues se le dice a Moisés justo antes de enviarlo a enfrentar al faraón. Se le dice a Josué antes de la caída de Jericó. Se le dice a Gedeón, un campesino asustado, antes de que derrote a un ejército gigantesco. Es la promesa de que la capacidad para cumplir la misión no vendrá de la persona, sino de Dios.
Entonces, al decirle el Señor está contigo a María, la está poniendo en esa misma liga, la está reclutando para una de esas misiones imposibles. Y entonces viene el anuncio. Correcto. Gabriel va al grano. Concebirás por obra del Espíritu Santo, tu hijo se llamará Jesús, que significa llave salva, será grande, hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Y lo fascinante que detalla el libro es cómo cada una de esas frases no sale de la nada. Son ecos directos de antiguas profecías. Es una sinfonía de promesas cumplidas. La concepción virginal anunciada por Isaías 700 años antes. El trono de David y un reino eterno. La promesa que Dios le hizo al rey David. El nacimiento en Belén. El cielo no estaba improvisando, estaba tejiendo con hilos de promesas hechas durante milenios. Todo este torrente de información, cósmica, histórica, personal, cae sobre esta adolescente. Y su reacción es de una lógica aplastante. Es profundamente humana. No dice, eso es imposible. Pregunta, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? No está dudando del poder de Dios, como hizo Zacarías antes. Está preguntando por el mecanismo, por el cómo. Su mente está tratando de procesar algo que rompe todas las categorías. Y a esa confusión mental se le suma el terror social del que ya hablamos. La explicación del ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, no es algo que ella pueda usar como coartada en su pueblo. Nadie le va a creer. Nadie. La respuesta divina resuelve el cómo teológico, pero agrava el cómo social. La pone en una situación de aislamiento y vulnerabilidad extremas. El plan de Dios requiere un acto de fe ciega de su parte. Y es aquí, con todo en contra, la lógica, el riesgo legal, la presión social, el miedo, donde ella da su respuesta. Y es de una simpleza y una fuerza que ponen la piel de gallina. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Fin. Es una de las declaraciones de fe más monumentales de la historia, contenida en una frase de entrega total. A ver, analicemos esa frase. He aquí la sierva del Señor. No se presenta con ningún título, no. Se presenta con la identidad más humilde posible. Es una declaración de disponibilidad. Una sierva no pone condiciones, simplemente se pone a disposición. Y luego la segunda parte. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Con esa frase está entregando su futuro, su cuerpo, su reputación, su seguridad. Todo, sin reservas. Es un acto de confianza pura. Entonces, después de recorrer todo este camino, ¿cuál es el gran cuadro que pinta el libro? Pues que el anuncio a María no fue un evento mágico y aislado. Fue el gozne sobre el que giró la historia. Fue el eslabón que finalmente conectó una cadena de promesas que se extendían desde el Génesis. Y lo hizo de la manera más inesperada. En un pueblo olvidado, a través del sí de una joven disponible, el plan de redención de Dios tomó forma humana. La historia de este anuncio, tal como la presenta el libro, nos deja con una idea increíblemente poderosa. El plan divino no se revela necesariamente a los influyentes o a los poderosos. Se revela a los disponibles. María no tenía estatus ni recursos, solo tenía fe. Una fe que se tradujo en disponibilidad. Una fe que le permitió decir, hágase conmigo, aún sin entenderlo todo, y confiar en medio de una incertidumbre radical. La disponibilidad, no la capacidad previa, parece ser el criterio. Y eso nos deja con una reflexión final. Si uno de los momentos más transformadores de la historia comenzó no con una demostración de poder, sino con un acto íntimo y silencioso de confianza personal ante lo completamente desconocido, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué sugiere eso sobre el verdadero motor del cambio en el mundo? Y sobre todo, ¿qué potencial reside en nuestra propia y simple disposición a creer en algo más grande que uno mismo, incluso cuando todo parece estar en contra? La historia comienza en una parte del mundo que parecía casi olvidada, en el corazón de una joven que estaba dispuesta a creer. María estaba preocupada y asustada, pero el ángel le aseguró, nada es imposible para Dios.
Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Alguna vez existió un silencio, uno larguísimo, profundo, que duró generaciones enteras. Parecía que el cielo se había cerrado para siempre y que las promesas de antes eran solo un eco lejano. Bueno, inspirados en el increíble libro El silencio que partió el mundo, hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, para descubrir cómo se rompió ese silencio y partió el tiempo en un antes y un después. A ver, empecemos con este número, 400. No son solo 400 días, son 400 años, 4 siglos. Tratemos de imaginar lo que eso significa. 400 años sin profetas, sin visiones, sin una palabra clara que viniera de arriba. El pueblo de Israel vivía de puros recuerdos, aferrándose a una esperanza que ya casi ni se veía. Era un tiempo de espera que se sentía más bien como olvido. Y de repente pasó. El silencio no se acabó con un susurro, no, para nada. Se rompió con una interrupción divina que iba a cambiar el rumbo de la humanidad para siempre. El cielo, literalmente, estaba a punto de inclinarse hacia la tierra. Entonces, ¿dónde ocurre este evento de proporciones cósmicas? Pues no fue en Roma, el centro del poder, ni tampoco en la Gran Jerusalén. La historia nos lleva a un punto casi invisible en el mapa, a un pueblito del que nadie se acordaba. Y es que aquí el contraste es brutal. Por un lado tenemos a Roma y Jerusalén, los epicentros del poder político y religioso de la época. Y por el otro, Nazaret, una aldea pero tan insignificante que ni siquiera la mencionan en todo el Antiguo Testamento. Con apenas unas 400 o 500 personas viviendo ahí, era el último lugar que uno se imaginaría para algo grande. Y esto nos enseña algo clave desde el principio. Lo divino no siempre busca los grandes palacios, sino los corazones que están disponibles. Y en este pueblo olvidado, el foco se pone sobre la persona menos esperada, una adolescente. María no era una reina, ni una académica, ni nada por el estilo. Tenía unos 14 o 16 años, la edad normal para un compromiso matrimonial en ese tiempo. Su educación era la de cualquier jovencita judía devota. Aprenderse las escrituras, orar y prepararse para la vida del hogar. Una chica común y corriente totalmente inmersa en su fe y su cultura. Y justo aquí es donde la historia da un giro que es increíble. A este lugar olvidado y a esta joven tan común, llega un mensaje que no solo rompe el silencio de 400 años, sino que rompe con todas las reglas de lo que era normal. Ojo, el mensajero no es un ángel cualquiera. Es Gabriel, y su nombre ya nos dice mucho. Dios es mi fortaleza. En la historia bíblica, Gabriel solo aparece en momentos que son absolutamente cruciales, decisivos. Así que su presencia es una señal clarísima. Lo que está a punto de pasar no es un asunto local, es un evento de escala universal. Y fíjense en el saludo, no le dice un simple hola. La frase original en griego es que charitomene, que no habla de un mérito de ella, sino de una elección de Dios. Es un favor divino que se derrama sobre ella. Y este punto es fundamental. Dios no eligió a María porque ella fuera extraordinaria. No, María se vuelve extraordinaria porque Dios le eligió. Después, Gabriel le dice algo que tiene un peso histórico tremendo. El Señor está contigo. Miren, en las Escrituras, esa frase es como una clave secreta. Siempre aparece antes de una misión que humanamente parece imposible. Se la dijeron a Moisés, a Josué, a Gedeón y ahora a una adolescente de Nazaret. La estaban poniendo en la misma línea que esos gigantes de la fe, llamándola a una tarea que solo Dios podía hacer posible. El anuncio en sí es simplemente asombroso y está perfectamente armado. Primero, concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo. Segundo, se llamará Jesús. Tercero, será llamado Hijo del Altísimo. Y cuarto, reinará en el trono de David para siempre. Cada una de estas frases es el cumplimiento de profecías hechas miles de años antes. El cielo no estaba improvisando nada, estaba ejecutando un plan perfecto. Pero, a ver, detengámonos un segundo. Más allá de lo increíble y celestial del anuncio, ¿qué significaba todo esto para María? En su vida real,
En su pueblo, ¿cuál era el costo de aceptar este mensaje? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque aceptar este mensaje no era solo un acto de fe y ya. Tenía consecuencias inmediatas, sociales y, la verdad, muy peligrosas. Aquí podemos ver el verdadero riesgo. Su sí implicaba que su compromiso con José, que era un contrato legal muy serio, se rompiera casi con toda seguridad. Significaba el rechazo de su familia, la destrucción total de su reputación, la marginación de su comunidad. Y peor aún, según la ley de Deuteronomio, se enfrentaba al riesgo real de ser ejecutada, de morir apedreada. Decirle sí al ángel era, literalmente, arriesgarlo todo, su vida entera. Y es precisamente en ese momento, parada frente al abismo de poder perderlo absolutamente todo, donde se pronuncia una de las frases más valientes y transformadoras de toda la historia humana. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es increíble. María no pide garantías. No exige que le expliquen todo. No busca seguridades humanas. Simplemente entrega su futuro, su reputación, su seguridad, hasta su propio cuerpo. Lo entrega todo, sin guardarse nada, a la palabra de Dios. Es una declaración de fe monumental. Y con ese sí, ella se convierte en la pieza central, el eslabón que une una cadena de profecías que venía desde el principio de los tiempos. La promesa en el Génesis, la profecía de Isaías, el pacto con el rey David. Todo, absolutamente todo convergía en ese humilde cuarto, en ese pueblo olvidado, en el vientre de una joven que simplemente estuvo disponible. Pero esta historia no es solo algo que pasó hace 2000 años. Es como una ventana que nos deja ver cómo funciona el plan de Dios, y lo que nos revela es tan importante para nosotros hoy como lo fue para ella en su momento. Y esta es la gran conclusión. El plan de Dios no se les revela a las personas con estatus, con influencia o con muchos recursos. Se les revela a los que están disponibles. María no tenía poder, ni un gran estatus, ni riquezas. Solo tenía una cosa: un corazón disponible. Una fe que le permitió decir, hágase. Y así, la historia nos devuelve la pregunta a nosotros. Esa invitación no se cerró en Nazaret, sigue abierta. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿en qué áreas de la vida se nos invita hoy a confiar sin entenderlo todo? ¿Dónde se nos pide dejar nuestra zona de confort para ser parte de algo mucho más grande? La misma voz que habló en Nazaret sigue hablando hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias.